Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo una historia que les va a tocar el corazón, una historia que nos demuestra la bondad humana, el poder de la compasión y por supuesto el amor incondicional que podemos sentir por nuestros amigos de cuatro patas. Y como ya leyeron el título, sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y su noble gesto al salvar a un perrito. Pero antes de empezar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí, por apoyar el canal y por ser parte de esta comunidad. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos hablando de temas interesantes, de noticias, de chismes, de cosas que nos gustan, y hoy no es la excepción. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia conmovedora. Imagínense la escena. Un perrito indefenso, sufriendo maltrato, abandonado a su suerte. Un panorama triste, ¿verdad? Desgraciadamente es una realidad que muchos animales viven día tras día. Pero como un rayo de esperanza, alguien llega para cambiarlo todo. Ese alguien en este caso es Demet Özdemir, una actriz turca que además de ser talentosa y hermosa, tiene un corazón enorme. Demet, conocida por sus papeles en series exitosas como Erkenci y Doğduğune Kaderindir, es una persona muy querida en Turquía y en todo el mundo, especialmente por sus fans de habla hispana. Siempre ha demostrado su amor por los animales, y sus redes sociales están llenas de fotos con perros, gatos y otros amigos peludos. Pero su amor no se queda en simples fotos. Demet es una persona que actúa, que se preocupa de verdad por el bienestar animal. La historia que les quiero contar ocurrió hace un tiempo, pero sigue siendo relevante porque nos muestra la verdadera esencia de Demet. Un día, Demet se enteró de la existencia de un perrito que estaba siendo maltratado. La noticia la conmovió profundamente y no dudó en tomar cartas en el asunto. Decidió sin pensarlo dos veces ir a rescatarlo. La situación del perrito era realmente lamentable. Había sufrido mucho, tanto física como emocionalmente. Estaba asustado, desnutrido y visiblemente traumatizado. Su pelaje era opaco y descuidado, sus costillas se marcaban a través de la piel y sus ojos reflejaban el miedo y la tristeza que había experimentado. La vida le había deparado solo sufrimiento, abandono y crueldad. Pero Demet, con su cariño y paciencia, supo cómo ganarse su confianza. Lo primero que hizo fue contactar con una organización local de rescate animal, que la guió en el proceso. Juntos coordinaron el rescate y la posterior atención veterinaria. El encuentro inicial fue delicado. El perrito, temeroso, se mantenía a distancia, observando con cautela a Demet. Pero ella, con una voz suave y gestos lentos, comenzó a acercarse. Le ofreció agua fresca y un poco de comida, dejando que él decidiera si acercarse o no. Poco a poco, la curiosidad venció al miedo. El perrito, hambriento y sediento, comenzó a comer y a beber, observando a Demet de reojo. Después de este primer contacto, Demet, con la ayuda de la organización, logró llevar al perrito a una clínica veterinaria. Allí, un equipo de profesionales se encargó de evaluar su estado de salud y de proporcionarle los cuidados necesarios. Le administraron los medicamentos necesarios para tratar las heridas y las posibles enfermedades que pudiera tener. Le dieron comida nutritiva y le proporcionaron un lugar cálido y seguro donde descansar. Demet no solo se preocupó por la salud física del perro, sino también por su bienestar emocional. Pasaba horas con él en la clínica jugando, acariciándolo y hablándole con voz suave. Lo llenó de mimos, de atenciones, y de todo el amor que un animal que ha sufrido tanto necesita. Le leía cuentos, le cantaba canciones y simplemente se sentaba a su lado ofreciéndole su compañía. Poco a poco el perrito comenzó a cambiar. Empezó a confiar, a jugar, a mostrarse feliz y por supuesto, a recuperar la alegría de vivir. Sus ojos, antes llenos de miedo, comenzaron a brillar con una nueva luz. Sus movimientos, antes torpes y hesitants, se volvieron más ágiles y juguetones. Y aquí es donde entra la parte que más me emociona de esta historia, la reacción de los fans de Demet. Cuando se supo la noticia, las redes sociales explotaron. Cientos de miles de personas, tanto en Turquía como en el resto del mundo, elogiaron su gesto. Se llenaron las redes de mensajes de apoyo, de agradecimiento y de admiración hacia la actriz. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando la nobleza y la generosidad de Demet.
Los fans destacaron la humildad de Demet, su compromiso con la causa animal y su enorme corazón. Se compartieron fotos y vídeos del perrito, que ahora estaba radiante, jugando y disfrutando de una nueva vida. Los comentarios eran unánimes: Demet, eres un ángel, gracias por tu noble gesto, eres un ejemplo a seguir. Los mensajes de apoyo y admiración inundaron sus perfiles en redes sociales, y hashtags como #Demet héroe animal y #amor incondicional Demet se volvieron tendencia. La repercusión fue tal que incluso otras celebridades turcas se sumaron a la ola de elogios y apoyo. Actores, cantantes y personalidades de la televisión expresaron su admiración por Demet y su compromiso con los animales. Esto a su vez generó una mayor conciencia sobre el problema del maltrato animal en Turquía y en el mundo. Además, la historia de Demet y el perrito sirvió para crear conciencia sobre el maltrato animal. Muchos fans, inspirados por su ejemplo, comenzaron a adoptar animales abandonados y a apoyar a organizaciones de protección animal. La acción de Demet se convirtió en un movimiento, en una ola de solidaridad que demostró el poder de la influencia positiva. Se crearon grupos de apoyo en redes sociales, donde los usuarios compartían información sobre refugios de animales, consejos sobre el cuidado de mascotas y testimonios de sus propias experiencias de rescate. La historia de Demet y el perrito trascendió las fronteras de Turquía y llegó a oídos de personas de todo el mundo. Medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia, destacando el gesto de la actriz como un ejemplo de bondad y compromiso social. La historia se tradujo a múltiples idiomas y se compartió en plataformas digitales de todo el planeta, inspirando a millones de personas a reflexionar sobre la importancia del bienestar animal. Pero ¿por qué esta historia es tan especial? Bueno, creo que hay varios motivos. Primero, nos muestra el lado humano de una celebridad. Demet, en lugar de limitarse a posar para las cámaras, decidió actuar y hacer algo concreto por un ser vivo que lo necesitaba. Demostró que la fama y el éxito no son incompatibles con la empatía y la compasión. Mostró que es posible utilizar la influencia y el reconocimiento para generar un impacto positivo en el mundo. Segundo, nos demuestra que el amor por los animales no tiene fronteras. Demet con su gesto inspiró a personas de todo el mundo a reflexionar sobre el bienestar animal y a tomar medidas para mejorar la vida de estos seres. La historia del perrito rescatado por Demet nos recuerda que todos los animales, sin importar su raza, tamaño o condición, merecen ser tratados con respeto y dignidad. Y tercero, nos recuerda la importancia de la compasión y la empatía. En un mundo a veces tan convulso, donde vemos tantas noticias negativas, es reconfortante ver ejemplos de bondad y de altruismo. La historia de Demet y el perrito nos muestra que a pesar de las dificultades y los desafíos, la esperanza y la solidaridad pueden prevalecer. Nos recuerda que la empatía es un valor fundamental para construir una sociedad más justa y humana. La historia de Demet y el perrito es un recordatorio de que todos podemos hacer la diferencia. No hace falta ser famoso ni tener mucho dinero para ayudar a un animal en apuros. Con un poco de empatía, de tiempo y de esfuerzo podemos marcar la diferencia en la vida de un ser vivo. Podemos adoptar, rescatar, cuidar, apoyar organizaciones, informar y difundir la palabra. Cada pequeña acción cuenta. Desde donar comida y mantas a un refugio, hasta compartir información sobre animales en adopción en redes sociales, todas las acciones, por pequeñas que parezcan, contribuyen a crear un mundo mejor para los animales. Y hablando de acciones, después de rescatar al perrito, Demet no solo se preocupó por su bienestar inmediato. Le buscó un hogar, un lugar donde pudiera recibir todo el amor y los cuidados que merecía. Se aseguró de que fuera un hogar seguro, donde el perrito pudiera vivir feliz y protegido. Demet seleccionó cuidadosamente a la familia adoptiva, asegurándose de que fueran personas responsables, amorosas y comprometidas con el cuidado del animal. Demet hizo un seguimiento constante del perrito, visitándolo regularmente y manteniendo contacto con su nueva familia. Se preocupó por su adaptación, su salud y su bienestar general. Esta dedicación demuestra el profundo compromiso de Demet con el bienestar animal y su deseo genuino de asegurar que cada animal rescatado encuentre un hogar lleno de amor y felicidad. Hoy en día, Sperrito está viviendo una vida plena y feliz. Ha encontrado un hogar lleno de amor, donde lo cuidan, lo miman y lo quieren como a uno más de la familia. Recibe atención veterinaria regular, una alimentación adecuada y mucho cariño. Juega con sus nuevos compañeros humanos, disfruta de paseos diarios y duerme plácidamente en una cama cómoda y segura.
Y todo gracias a la bondad y al compromiso de Demet Özdemir. La historia del perrito rescatado por Demet ha inspirado a muchas personas a reflexionar sobre la importancia de la adopción de animales abandonados y a tomar medidas para mejorar su bienestar. Se han organizado eventos de adopción, campañas de concienciación y recaudación de fondos para ayudar a organizaciones de rescate animal. La historia ha sido utilizada como herramienta educativa en escuelas y universidades para enseñar a los niños sobre la importancia de la compasión, la empatía y el respeto por los animales. Esta historia, sinceramente, me emociona mucho. Me encanta ver cómo las celebridades, que tienen tanta influencia, la utilizan para hacer el bien. Demet es un claro ejemplo de ello. Es una persona que inspira, que motiva y que nos recuerda que la bondad es un valor fundamental en la vida. Su compromiso con la causa animal no se limita a un solo gesto, es una filosofía de vida que se refleja en cada una de sus acciones. La historia de Demet y el perrito también nos enseña la importancia de la perseverancia y la paciencia. El proceso de recuperación de un animal maltratado puede ser largo y difícil. Requiere tiempo, dedicación y mucho amor. Demet, con su constancia y su cariño, demostró que con el apoyo adecuado, los animales pueden recuperarse de sus traumas y volver a confiar en los seres humanos. La historia de Demet y el perrito es un recordatorio de que todos podemos ser héroes. No necesitamos superpoderes ni grandes riquezas para hacer del mundo un lugar mejor. Con un poco de empatía, de compasión y de ganas de ayudar, podemos marcar la diferencia en la vida de los demás, ya sean humanos o animales. En un mundo donde a menudo se nos presentan noticias negativas y situaciones desalentadoras, la historia de Demet y el perrito es un faro de esperanza. Nos recuerda que la bondad y la generosidad existen, y que siempre hay motivos para creer en la humanidad. Nos anima a ser más conscientes de nuestro entorno y a tomar medidas para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué piensan de la labor de Demet Özdemir? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan, qué les pareció esta historia. Recuerden que la caja de comentarios está abierta para que compartan sus pensamientos. No duden en dejar sus mensajes. Pueden compartir sus propias experiencias de rescate animal, expresar su admiración por Demet o simplemente compartir su emoción por esta hermosa historia. Además, los invito a que, si tienen la posibilidad, consideren adoptar a un animal abandonado. Hay miles de perros y gatos que esperan un hogar lleno de amor y cuidados. Adoptar es una forma de dar una segunda oportunidad a estos seres, y de brindarles la felicidad que se merecen. También pueden apoyar a las organizaciones de rescate animal que trabajan incansablemente para ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad. Donar, ser voluntario o simplemente difundir su labor son formas de contribuir a su importante trabajo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan emocionado y que se hayan sentido inspirados por la historia de Demet y el perrito. Recuerden que la bondad, la compasión y el amor por los animales son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestra vida. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por apoyar mi canal y por ser parte de esta comunidad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta hermosa historia y se sumen a la causa animal. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción ayuda a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. Y por último, quiero agradecer especialmente a Demet Özdemir por su noble gesto y por ser un ejemplo para todos nosotros. Su compromiso con el bienestar animal es admirable y su historia es un recordatorio de que todos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la bondad siempre triunfa.